Hay personas que con respecto a la salvación piensan que el resto de naciones son el plan B de Dios. O sea, que Dios desde un principio solamente pensó en salvar a los judíos. Pero como los judíos rechazaron la salvación que es en el Mesías, ya por último, como plan B, Dios pensó en salvar al resto de naciones. Y esto lo piensan por una interpretación errada que hacen del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, así como de las parábolas de la fiesta de boda, así como la parábola de la cena del Señor, creyendo de que esos textos bíblicos se refiere a que Dios envió la salvación exclusivamente a la nación de Israel, pero como la nación de Israel rechazó al Mesías, rechazó la salvación, entonces ya por último Dios pensó en salvar al resto de naciones. Sin embargo, hoy por la Escritura nos daremos cuenta de que esto no es así, sino que Dios desde un principio, aún desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado en salvarnos a todas las naciones. Es interesante lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Aquí la Escritura nos dice que desde antes de la fundación del mundo, ponga mucha atención, desde antes de la fundación del mundo, Dios por amor nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Que desde antes de la fundación del mundo, por amor, Dios nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Así que es un error pensar que Jesucristo solamente vino por los judíos, y como los judíos no lo recibieron, a todos los que ahora como plan B lo recibimos y creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no es así, pues Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice que desde antes de la fundación del mundo, ponga mucha atención, que no dice ni siquiera desde el vientre de tu madre, no, dice desde antes de la fundación del mundo. Ni aún este planeta Tierra había sido creado. No había sido creado absolutamente nada, cuando ya en los planes de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, por amor, Él ya te eligió para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Por amor, Él ya te había elegido para que fuera adoptado su hijo. También la Escritura dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 8, que las Escrituras previendo, o sea, que la Escritura viendo con anticipación de que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, le dio la buena noticia a Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Si vemos, esto nos enseña que el Mesías no había venido, el Mesías no había sido rechazado por los judíos, y nosotros ya estábamos en los planes de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, para salvación, para ser adoptados como sus hijos. Es más, en Juan, en el capítulo 10 y versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también tengo que ir por ellas, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Con eso estaba diciendo que la oveja, una eran las ovejas perdidas de Israel, pero las otras ovejas que no eran de ese redil, o sea de Israel, eran el resto de naciones, nosotros, y que también iba a ir por nosotros, y habría un solo rebaño, un solo pueblo de Dios conformado por judíos y todas las naciones, y un solo pastor, el cual sería Jesucristo. Así que entienda, mi amado hermano, que usted no es el plan B de Dios, no, usted es el plan A de Dios. Dios desde un principio pensó en salvarlo a Dios. Así que no crea que usted es un peor es nada. No, usted siempre desde un principio ha estado en los planes de Dios.